Ya te lo dije 20 veces. Dale, Así que díselo. bueno, nos estamos viendo. Dios Gracias, te bendiga. chau, chau, Nos chau, vemos. chau. Chao. La iglesia pierde esos dos fundamentos de qué es lo que es la Escritura o qué significa Jesús, estamos en un problema. Si yo solo voy a entender lo que Jesús hizo, si yo solo voy a entender que la Biblia es para predicar, que es como escuchar a un escritor hablar de su libro, estamos en problema. Desde el principio del tiempo Dios se comunicó, y si Dios le da un valor a algo es a la comunicación. Ningún padre deja de hablarle a su hijo. Dígale al de lado, ningún padre deja de hablarle a su hijo. Y desde el primer momento en que Dios establece al hombre y a la mujer en la tierra, desde ese momento la comunicación entre ellos tres era poderosa. Que no solo le preguntaba, che, ¿cómo estás? Qué lindo el día, ¿tenés frío, tenés calor? No, sino que había revelación de todo lo que era la creación, de cada cosa que existía. Esto se llama esto, sirve para esto es un animalito, esto tenés que ponerle nombre. Y le dio tareas y la comunicación fluía. Y como el diablo sabe que la comunicación también es fundamental, también se quiso meter en la comunicación entre el padre y los hijos. Así que dice la Biblia que la serpiente era la más astuta entre todos los animales del campo, que era erguida y que hablaba. Hasta que un día se metió en la comunicación. De la manera que se comunica es con que Dios dijo, y ya puso en el medio la turbulencia y la confusión. Con que Dios dijo, cuando Dios no había dicho lo que dice que dijo. Y ahí comenzó la tragedia de escuchar voces extrañas, decirle al de lado, tu problema empieza cuando escuchas voces extrañas. Aún gente que quiere para venir a hacerte el bien, te siembra una palabra que te saca del propósito de Dios. No, no es así. Te dice, no sé a cuánto le dijeron acá, no es así. No, el pastor estuvo enseñando acerca de esto. No, eso no es así. Y se mete en la comunicación. Desvirtúa la comunicación porque el fin es parar el propósito de Dios. Como el diablo no puede encararlo a Dios y decirle para la construcción, se mete con nosotros y para la construcción, ya sea en tu familia, en tu vida espiritual, en los negocios, en el estudio, etcétera, 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 etcétera. Así que la comunicación es fundamental. Dios es el dueño de la iglesia. Es dueño por creación y es dueño porque la compró. Y la compró a través de Jesucristo, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, derramando su sangre hasta la última gota de su sangre. Desde ese momento la iglesia se transforma en una iglesia poderosa, victoriosa. No hay un pasaje bíblico que dice, ningún arma forjada por el hombre prosperará contra ti. Habla de que Él es mi escudo, mi fortaleza. El Señor Jesús, que Él es la roca, que Él es la piedra, que Él es el fundamento. La Biblia enseña que no hay otro Dios ni otro mediador entre Dios y los hombres. Habla que hay principado, habla que hay potestades, habla que hay demonios, habla que hay en una esfera, hay demonios que están interrumpiendo la comunicación a través de la oración entre Dios y sus hijos. Hay una historia en el libro de Daniel donde Daniel empieza a orar y a clamar al Padre pidiéndole dirección y dice Dios, Daniel, muy amado, no temas porque desde el día que dispusiste tu corazón para entender, han sido oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. O sea, la intención de Dios es esa, escucha, somos hijos. Entonces, la Biblia viene a ser el manual de Dios, el manual de vida. El Señor está con nosotros, no lo vemos, pero sí podemos palpar la Escritura.
Podemos sentirlo al Señor y cuando lo sentimos lloramos, nos desarmamos, nos emocionamos, pero no sé si todos tienen el mismo contacto o comunión con el Señor, pero sí todos tenemos una Biblia. Hay un estudio que lo hizo Sociedades Bíblicas que dice que por cada casa hay al menos 4 Biblias por casa. Y también hay un estudio donde dice que si hay un problema es que la gente no lee las Escrituras. Habiendo 4 Biblias o 5 Biblias o 3 Biblias, el problema es que no se lee las Escrituras y al no leer las Escrituras rompo yo la comunión con el Padre o rompo el diálogo o la comunicación. Dios quiere hacer algo, no lo entiendo porque no estoy en comunión con Él. Me quiere enseñar algo, no lo entiendo porque no estoy en comunión con Él. Dios estableció otra forma de comunicación a través de distintos predicadores. Lo que estamos haciendo hoy es habilitando la comunicación espiritual entre el cielo y la tierra a través de la Escritura. Y usted va a ver en la Escritura de que todas estas páginas están cargadas de historias y de experiencias. Cosas que salieron bien, no hay que repetirlas. Cosas que no salieron bien, decirle al de lado, no hay que repetirlas. Ya tenemos un precedente, ya tenemos un anticipo, ya sabemos qué pasó. Y el que va por ahí sabe que le va a esperar tal o cual cosa. Por eso dicen, camino de necio yo no anduve. O sea, tenía experiencia, no voy a andar por ahí. La Biblia dice, andarán juntos si no se ponen de acuerdo. Ya tengo que entender qué es lo que me quiere decir. No puedo tener un tipo pleitoso, renegoso al lado como socio porque me va a ir mal. Tengo que saber juntarme. Tengo que saber acercarme a alguien que tenga por lo menos el mismo espíritu. Y en esta historia que se cuentan, Dios habla de que Dios ya tenía todo, pero le faltaba una persona. Tenía el equipo completo, pero le faltaba el que hacía goles. Y dice que Dios esperó el tiempo que todos los muchachos vayan teniendo un encuentro personal con Dios y el Señor los juntaba. Ahora nos juntó a 3, mire. No sé por qué razón, carga o pérdida, pero nos volvió a juntar. No sé qué va a salir de esto, pero algo bueno saldrá de Samaria. Bueno, eso lo vamos a averiguar. Y el Señor empezó a juntar a unos de un lado, a otros del otro, y se armó un plantel de apóstoles. De todos los apóstoles que él juntó, uno se suicidó. El otro andaba en política. El otro pateaba para Roma. Los otros eran chusmas. 2 o 3 querían andar peleándose todo el tiempo. O sea, no había uno bueno. Uno dijo, Señor, si esta gente es así, que caiga un rayo del cielo y los queme a todos, los mate a todos. Mire, mire qué predicador era ese. Llega a estar ese hombre hoy y el primero que se va de la iglesia soy yo. Hace así y me tira un rayo de fuego, Felipe. Hijos del trueno le decían, porque eran violentos, eran así, como explosivos. Entonces, si usted empieza a averiguar, a estudiar un poquito quiénes son los que seguían al Señor, se va a llevar una sorpresa. Habían 2 que faltaban, pero el número se completó. Pedro, un traidor, Judas, otro traidor, y el Señor los tenía que amar igual. ¿Sabe que eso solo lo hace el Señor? Hay momentos que para algunas cosas, para mí se me murió el amor ya. Sí, lo digo, Señor, te lo llevo, te lo mando, digo yo ya. Claro. Entonces, el único que sigue valorando esa ley es Cristo. Desde que yo ingresé a la iglesia, me sonaban raras algunas canciones. Esta es una de ellas. Al que está a tu lado, dale amor. Y yo lo miro así, dale amor. Al que está a tu lado, dale amor. Y los miraba de la panza para abajo y de la panza para arriba, ¿no? Lo miraba y cantaba. Y la verdad es eso. Dios nos trajo para amar.
Miralo al de al lado. Sos difícil como tragarse un carozo, pero te tengo que amar igual. Sí, a veces dice, los difíciles de amar. ¿Conoce a alguien que sea difícil de amar? Y usted le da la torta, usted le da el mate, y le responde para cualquier lado. Querés ganar al vecino y el vecino cada vez se porta peor. Y usted dice, ¿y hasta dónde tengo que amar? Y tengo que amar a Dios hasta que duela. Entonces, dice la Escritura que ya el plantel estaba completo hasta que se empezó a manifestar lo verdadero. Había gente que fueron llamadas por amor. Otros solo querían salir en la foto. Otros se sentían bendecidos y orgullosos por estar al lado de Jesús. A Judas le gustaba más el dinero que otra cosa. Y lo traicionó. A Pedro le gustaba estar al Señor, pero él creía que era igual que el Señor. Como que era una persona confiable de que todo lo que le diga el Señor él lo iba a hacer. Hasta que el Señor le dijo, ¿sabes, Pedro? Lo que vos pensás de vos no es así. Ahora, ¿cómo le dice usted a alguien que alguien se cree que es algo? ¿Cómo lo hace para pincharle el globo sin que se ofenda? Solo le dijo, antes de que digas todo esto, el gallo va a cantar y vos me vas a negar. No, ¿cómo te voy a negar yo, papi? Yo soy re judío. Yo soy de Soldati, papá. De Budge. De Lugano. Matadero. Yo soy re argento. Llegó la hora, el gallo cantó y ya Pedro lo había negado 3 veces y dice que lloraba amargamente porque el gallo lo condenó. Con esa gente trabajaba Jesús. Decile al de lado, yo creo que vos sos mejor que ellos. Ponele. Decile al de atrás, yo creo que vos sos mejor que todos ellos. Ponele. Hasta que después que Judas fue muerto, en Hechos de los Apóstoles, deciden cambiar o poner a alguien en lugar de Judas. El Señor no lo había ordenado eso. Los que saben, dice que ellos actuaron sin la guía del Espíritu de Dios, que lo hicieron por hacer. ¿Conoce gente que hace cosas por hacer? Bueno, no todo lo que hacemos le agrada a Dios. Así que ellos, eso que hicieron, no le agradó a Dios. Porque Dios en ningún momento le dijeron que pongan a Matías por suplente de Judas. Porque ese lugar ya estaba preparado para alguien. Dios en su infinito conocimiento y gracia ya sabía quién iba a ocupar ese lugar. No era Matías. De hecho, Matías nunca más se nombra en la Biblia. No sabemos nada de Matías. Yo sé de Matías, mi hijo, pero de ese Matías, yo, tal vez los siervos que tienen toda la revelación lo entiendan. Ahora lo van a contar, ya lo metí ahí en un lío, ¿no? Entonces, de ese muchacho no se enteró nadie, no se supo más nada, pero sí empieza a hablarse de uno que era el peor de todo en el barrio. ¿Conoce a alguien que es el peor de todo en el barrio? No te metas con ese porque ese te manda a pasear. No, ese es un peligro. Bueno, Dios se metió con el peligroso. Se llamaba Saulo. Lo seguía, lo miraba desde el cielo, compró una nube 0 kilómetros el Señor y a donde iba, lo miraba, mira qué atorrante. Mirá lo que hizo, mirá cómo piensa, mirá cómo siente. Era el peor de todo. Miralo otra vez al de al lado y decirle, vos sos mejor que Saulo. Le estoy dando un piropo, ríase, diga amén, diga gloria a Dios. Créasela por un ratito. De repente Dios necesita un soldado del calibre de Saulo y lo llama al ministerio a través de lo que usted ya sabe acerca de la conversión de Saulo. Y quiero leerle esto. Así ya le doy paso a los casi ángeles.
Dice, Pablo, cuando llegó a Jerusalén, versículo 26, dice, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos les tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Claro, porque hasta el día anterior andaba persiguiendo, hasta la semana pasada andaba participando de asesinatos, de secuestros, de golpes, haciendo cosas impresionantes con los cristianos, amargándole la vida a los cristianos. Así que hasta hace pocos días Pablo era el perseguidor, criminal, asesino, como él dice de sí mismo. Y la gente, obvio, la gente no creía. ¿Por qué no creía? Por el fruto que traía Pablo. Los frutos hablan de nosotros. No hace falta que yo diga que soy bueno, lo tengo que demostrar. No tengo que decir que yo amo, tengo que amar. Y no tengo que andar diciendo que tengo fe, la tengo que demostrar. Y no tengo que andar diciendo qué valiente que soy, lo tengo que mostrar en el campo de batalla. Y si yo digo que soy confiable, tengo que demostrar que soy confiable. Y yo, a la altura de la vida que ya tengo, escucho gente que habla demasiado, pero muestra poco. Y si hay algo que la iglesia está padeciendo son de esas personas que tienen palabras, que esas palabras las llevan al cumplimiento. Y la gente se alegra de encontrar que alguien expande al norte, se expande al sur, se expande al este, al oeste, crece, lleva la palabra, conquista, hace cosas impresionantes. ¿Por qué? Porque no es una persona que solamente habla, sino que predica con hechos. Vamos a hacer y se hace. Vamos a hacer tal cosa y tal cosa se hace. Y si hay que poner de acá en lo propio, hay que hacerlo. Porque ya comprometí mi palabra. Y mi palabra vale. Y su palabra vale. Ahora hay un sistema que dice tu palabra no vale, firmame acá. Yo iba al taller, me llevaba una herramienta y tenía que firmarle a esa persona que estaba todos los días de la semana o del mes y de los años que me conocía, yo lo conocía, no importaba, firmame que te llevas una máquina. Pero si yo ya me conocés, trabajo acá, firmame que estás sacando una máquina del... Se devaluó la palabra. Quiero poner un paréntesis acá. Usted ve en la clase política que los tipos se esfuerzan a ver quién miente más. El país está quebrado y la gente dice, no, estamos re bien. Sacamos 12 millones de gente de la pobreza. ¿Y dónde está esa gente? Si cada vez hay más hambre y cada vez hay más dolor y cada vez hay más crisis. Nos mienten y estamos acostumbrados a que nos mientan. Y encima aparece el presidente Trump. Ahora ya es de nosotros, ya nuestro presidente Trump. Que dice que los argentinos están muertos. No tienen nada ni para comer. Eso piensan de la iglesia, eso piensan del país. Y yo tengo ganas de escribirle, pero no sé si me va a leer. Y yo puedo decirle a Trump, tenemos un país hermoso. Tenemos vaca. Tenemos trigo, cataratas, valles, selva, ríos, agua, oro, cobre, minerales, isla, paisajes uno más lindo que el otro. ¿Y sabe lo que tienen en el norte? Tienen un presidente que está chiflado, Trump. ¿Sabe qué tienen en el norte? La mayor población que consume drogas, las tienen ellos. ¿Y sabe qué tienen los Estados Unidos? Tienen esa rara costumbre de matar gente. Donde se meten en todos los conflictos, ahí está Estados Unidos matando gente. ¿Y sabe qué más tiene Estados Unidos? Tiraron 2 bombas con miles y miles de muertos en Hiroshima y Nagasaki. Nosotros no tenemos eso. Somos un país pacífico. ¿De qué me viene a hablar que dice que tienen que nosotros no tenemos? Tenemos gente buena. En el país hay gente buena. ¿De qué me habla ese hombre? ¿Cuándo vino a comprarle una camiseta de Boca en la Salada ese hombre?
Tenemos un ministro de Economía que es de Estados Unidos. Nunca en la vida pasó que desde afuera manejaran el país. Entonces, hay cosas que las tenemos que solucionar. Y se solucionan a través de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre Pablo y dejó que sea Pablo y lo transformó en Saulo. Y ahora dice la Escritura que Pablo va a Jerusalén y la gente le tenían miedo porque no creían que era difícil. Los discípulos, los frutos que mostraba ese hombre era lo que pasó allá atrás. Y el diablo es especialista en sacar a luz tu pasado. Si el diablo es especialista, es en sacar a luz lo que pasó ayer, anteayer, el mes pasado, el año pasado. Dice entonces, y acá aparece el Espíritu Santo en la figura de un hombre, Bernabé. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y que Pablo entraba y salía con ellos de Jerusalén, y predicaba, y hacía, y servía, y trabajaba. Y dice, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos. Pero los griegos querían matar a Pablo. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y de ahí lo mandaron a Tarso, y acá viene. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, por toda Galilea, por toda Samaria. Escuche esto, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el poder o por el Espíritu Santo. Ahí dicen algunas cosas, yo le conté la historia, pero quiero que ellos, dos amigos, siervos de Dios, puedan desentrañar esto último. Hubo un problema, ellos se encargan de cubrir a Pablo porque había que cuidarlo a Pablo, no había que desprotegerlo. Dice que se juntaron, lo llevaron a Cesarea, un barco, y se fue, lo sacaron del conflicto. Y dice ahora, y ellos lo van a resolver esto, que las iglesias crecían, se desarrollaban, se edificaban. La iglesia no puede crecer sin edificación. Así que, no sé quién de los dos, ustedes, la iglesia crecía. Venga. O entre los dos, si quieren. La iglesia crecía y se desarrollaba, se multiplicaba en el temor de Dios. Tremendo. Estamos en un tiempo parecido a la iglesia primitiva, donde necesitamos conocer la verdad. Dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad, y ustedes saben lo que es. Pero se ha perdido la relación con la palabra de Dios. Entonces, una de las cosas que Satanás trata de hacer para confundir a la iglesia era meter mentiras en medio de la verdad. Y la palabra de Dios dice que el espíritu que tenemos nosotros, el espíritu de Dios, es el espíritu de verdad. Amén. ¿Cuántos tienen el espíritu de verdad? Cuando vos tenés el espíritu de verdad te va a declarar cuál es la verdad, qué es lo que Dios habla, qué es lo que Dios dice. Pero nuestra relación tiene que ser con la palabra de Dios, con los fundamentos. Que nosotros tengamos el conocimiento de lo que Dios dice. Un día se acerca alguien y me dice, pastor, yo necesito una palabra de Dios. Y le digo, tenés 66 libros para conocer la palabra de Dios. Ahí está la palabra de Dios. Y me dice, pero yo quiero escucharlo audiblemente. Bueno, lee la Biblia en voz alta. Mi hermano, cuando nosotros tenemos una relación con la palabra de Dios, cada vez
que vos te acordás de memoria un pasaje, cada vez que vos recordás estos fundamentos que hacen que nuestro espíritu se fortalezca, toda mentira que venga a nuestra vida cae. Toda mentira queda sin efecto porque vos conocés la verdad. Por eso cuando Saulo va delante de Bernabé y le cuenta su testimonio y le dice, yo iba por el camino y me encontré a Jesús y él me dijo así, así. Automáticamente Bernabé dijo, este realmente estuvo con Jesús. Da testimonio Bernabé en su espíritu que lo que estaba diciendo Saulo era verdad, que él se había encontrado con Jesús, porque el único que puede tener la verdad es alguien que ha caminado con Jesús, alguien que conoce a Jesús, alguien que sabe la palabra de Jesús, alguien que compartió, que sabe cómo es Jesús, cómo trata Jesús a los pecadores, cómo trata Jesús a los que persiguen, cómo trata Jesús a los Saulos. La verdad, mi hermano, te revela que las personas que Dios ha escogido, que Dios ha llamado, son de verdad cuando tienen un encuentro con Jesús. La única manera de conocer la verdad es teniendo una relación con ese Cristo, es teniendo una relación con el Dios de la Biblia. Conoceréis la verdad, mi hermano, y la verdad es la palabra de Dios, es el fundamento. Tenemos que volver a estas raíces, tenemos que volver a conectarnos con la palabra de una manera orgánica todos los días, tener una relación con la palabra de Dios. No solamente es venir y escuchar o leer la palabra de Dios cuando nos juntamos o en una reunión, sino esforzarnos nosotros por leer, por escuchar, por escudriñar su palabra. ¿Qué es lo que dice el Señor para mí en este día? Porque cuanto más, mi hermano, metas de este conocimiento en tu mente, en tu corazón, más la verdad va a tener autoridad sobre tu vida. Y cuando Satanás venga con una mentira, cuando escuches a un falso predicador, cuando escuches a alguien desentonando, mi hermano, vos vas a saber cuál es la verdad. Aleluya, que nadie os engañe. Gloria a Dios. Satanás, mi hermano, vino a matar, a robar y a destruir. Puede decirte una palabra como en el Edén, usando la misma palabra de Dios, pero cambiada para que la mentira se meta en una verdad. Por eso es importante, mi hermano, en este tiempo fortalecernos. Por eso el Congreso tiene que ver con esos fundamentos. Que yo no sé, mi hermano, en qué área necesitas hoy fortalecer tu vida, pero todo está en la palabra de Dios. Todo eso está en conocer a Dios de verdad. Por eso, mi hermano, yo creo que a la hora de elegir un apóstol, el Señor eligió a Saulo. Entre Pedro, mi hermano, que era un pescador, era una persona que no tenía mucho conocimiento de las Escrituras. Mi hermano, era una persona que se movía por fe, era una persona que había caminado con Jesús, que había sido transformado con Jesús. Mi hermano, el Señor escogió para traer una reforma, para traer, mi hermano, una transformación a través de la palabra a Saulo. Mi hermano, que dice que era un erudito que había aprendido a los pies de Gamaliel. Él tenía un conocimiento de todo lo que era la ley, de todo lo que era la palabra. Mi hermano, pero el conocimiento sin revelación no produjo ningún cambio. Pero cuando se encontró con Jesús, el poder del Espíritu Santo le reveló la verdad para predicarle a los gentiles. Aleluya. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en este tiempo. A través de la palabra, del conocimiento, el poder del Espíritu Santo va a hacer que toda tu casa se convierta. Amén. ¿Cuántos lo creen? Le preguntaron a un hombre que trabajaba en un banco cómo sabía él cuando un billete era trucho. Y dice, yo la verdad que no sé. Todo el día estoy contando billetes de verdad. Y cuando aparece uno falso, automáticamente me doy cuenta. Mi hermano, cuanto más te metes en la verdad, cuanto más conoces la verdad de la palabra de Dios, más rápido identificás las mentiras. ¿Cuántos quieren identificar la mentira? Vamos, poner la mentira bajo tus pies en esta hora.
Mi hermano, todo aquello que ataca tu vida, tu mente, tu corazón con palabras negativas, el poder de la palabra de Dios trae la verdad revelada que necesitamos para este tiempo, para edificar, mi hermano, nuestra vida en el poder del Espíritu Santo, para que se añadan almas, para que la iglesia crezca, para que tu familia pueda conocer a Dios. Mi hermano, no quiero tomar mucho tiempo porque sé que acá el profeta tiene una palabra. Gloria Vamos a a Dios. seguir la Por guía, favor. vamos a seguir la guía. Siga usted, siga usted. Sí, gloria a Dios. Dios siga bendiciendo. ¿Sabe que mientras el pastor Héctor hablaba acerca de la conversión o el contraste de la conversión de Saulo, imagínese que hoy día se aparezca acá en la iglesia un Saulo de Tarso y usted conoce que la historia de Saulo, cómo es en el barrio, el miedo que le tienen cuando anda cerca, y de repente la conversión es tal que donde llega se hace tanto el movimiento que todos quieren saber la transformación de Saulo. Imagínense que llegue esta noche y diga, usted tiene que aceptar a Jesús o muere. ¿Sabe cuánto aceptaríamos a Jesús, no? Y nosotros estando en la casa del Señor quizás todavía no hemos conocido ese Jesús. Porque mientras leía el pastor Héctor, me hacía acordar en uno de los conceptos de Pedro, cuando Pedro le niega al Señor y le dice, Señor, cuando todos se escandalicen, yo voy a estar con vos. Cuando todos se vayan, yo voy a seguir con vos. Si hace falta que vaya a la cárcel por vos, también voy a ir a la cárcel. Es más, voy a morir por vos, le dijo. 3 doritos después, ¿viste la publicidad? Estaba escupiendo sobre tierra, hablando malas palabras, haciéndose pasar por uno vulgar de la sociedad, y aún así decían, no es de los nuestros, aunque él intente hablar como nosotros, lo que él tiene es de los seguidores de Jesús. Y en muchas de las veces somos confrontados nosotros, ¿sabes por qué? Porque desde que Jesús puso la marca del Espíritu en nosotros, y aunque usted quiera volver allá, ¿sabe qué va a ocurrir? Va a ocurrir aquello que el mismo Jesús le dijo a Pedro. Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. Escuche esto, os ha pedido, la palabra os, Jesús estaba en el medio también. Porque él como hombre iba a ser zarandeado también. Pero él dice, yo he rogado al Padre y oré al Padre para que una vez vuelto confirme la fe de tus hermanos. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? No solo me vas a negar, no solo te vas a ir, no solo que vas a abandonar todo, pero cuando vuelvas vas a contar la experiencia que es estar lejos de Él. Vas a contar lo que es, lo difícil que se hace después que conociste la verdad, que conociste el poder, que conociste la gracia genuina de Jesús. Es imposible que intentes volver atrás. ¿Y sabe qué me llama poderosamente la atención? Es que Saulo, el que más adelante escribe el 70% del Nuevo Testamento, llamado ya el apóstol Pablo, aquel hombre que dio 3 vueltas al mundo predicando el Evangelio, y cuando él habla a la iglesia de Filipo dice, yo mismo no pretendo haberlos alcanzado, pero una cosa hago, me olvido todo lo que queda atrás. Pero antes de él decirle, me olvido todo lo que queda atrás, él estaba haciendo una renuncia de lo que él ya había experimentado en Jesús. Y aunque él estaba renunciando, ¿sabe qué? Nosotros todos los días tenemos que morir a nosotros mismos. Vuelvo a decirle, todos los días tenemos que morir a nosotros mismos. Ay, Dios ya me sacó de la droga. No, vas a pelear con la droga toda la vida. Antes robabas para drogarte, ahora el diablo te la ofrece gratis. Y así sucesivamente, alcohol, vicio, del área de donde hemos salido, usted y yo vamos a pelear siempre esa batalla. Ay, no, el Señor ya me hizo libre. No, ¿sabe qué? El Señor le dio la herramienta. Y no se olvide que cuando el mismo Jesús, el Dios hecho hombre, fue probado, tentado en todo, ¿y sabe qué? Dice que Satanás se apartó de él por un tiempo. Después se le apareció en una figura y el Señor le termina reprendiendo diciendo, apártate de mí, Satanás, porque me eres. ¿Y sabe quién era, no? La figura de quién era.
No está muy lejos la figura a veces cuando viene, no, otra vez para eso, otra vez vas a... y ¿sabe qué? Y el diablo se viste de la mejor imagen. Recién decía el apóstol Miguel acerca de que cuanto más nos sumergimos en la verdad, más vamos a conocer la intención de la mentira con nosotros. Rapidito le hago así por arriba que quiero que usted entienda algo. El apóstol Pablo, aquel Saulo de Tarso, el que acá estábamos escuchando recientemente, ¿sabe qué? Él no caminó entre los 12 de renombre. Él no caminó entre los 70 de renombre. Pero termina teniendo un protagonismo en la iglesia nueva testamentaria tan fuerte, pero tan fuerte. ¿Sabes? Yo siempre digo esto y a veces hasta pareciera en broma para la iglesia. Le digo, el día que el Señor venga a buscarnos, ¿sabe a quién quiero hablar y tener un tiempo de diálogo? Después que Jesús diga, bienvenido, siervo, en lo poco has sido fiel. Y mira, y me meto allí y digo, Señor, ¿dónde está Pablo? Algunos dicen, no, quiero saber Pedro que era caminar sobre las aguas. No, quiero hablar con Pablo. Quiero que me transmita sabiduría. Quiero que me transmita conocimiento. ¿Sabe qué? Dice que Lucas 9 dice que Jesús llama a los 12. Y entre los 12 recién decía el pastor Héctor de que el Señor para ese equipo le faltaba uno. Y que no era Matías después que se fue, después de lo que sucedió con Judas. No era Matías, ¿sabe qué? De los 12 de renombre en Lucas 9, está bueno los 12 de renombre. Sirvió para una temporada. En Lucas 10 están los 70. ¿Y sabe qué ocurre? En camiseta de fútbol, ¿cuál es mejor? ¿El 9 o el 10? Vámonos, ¿el 9 o el 10? El 9, el 10, Cambiar el ejemplo. No, pero mire esto. En el capítulo 9 de Lucas, los 12 dice que amaban a Jesús, pero no amaban a la gente. Paso a explicarle. No molesten al maestro y el Señor dice, che, dejen que los niños vengan a mí, no lo impidan. Cuando viene una mujer y quería tocar el borde del manto, dice, no, aléjate. ¿Y sabe qué? Cuando Jesús entró a Jericó había un ciego que gritaba y pedía por su liberación y volver a ver. Y ellos, cállate, no moleste al maestro. ¿Sabe qué? Los 12 amaban a Jesús, pero no a la gente. Pero vas al capítulo 10. Dice que iban de 2 en 2 predicando y volvían con alegría viendo todo lo que Dios hacía por medio del Espíritu. ¿Y sabe qué? Entre los 12 que se peleaban para mostrarse, pastor, yo vine a orar a la madrugada, pastor, yo fui a orar a la plaza, pastor, yo fui a orar al hospital, y los 12 se querían hacer ver, pero sabe que habían 70 que iban de barrio en barrio, de puerta en puerta, de ciudad en ciudad, y cuando ellos volvían contentos. ¿Y sabe qué? Yo me imagino un solo hombre logró hacer el trabajo que no pudieron hacer 12 al lado de Jesús. Un solo hombre logró concentrar el 70% de la iglesia nueva testamentaria en vivencia y de la confrontación de la vieja manera de vivir para vivir una vida apartada para Cristo. Pablo en ningún momento suavizó su mensaje de transformación. Pablo nunca endulzó los oídos de los oyentes diciendo, mira, no, está bien, sí, y sabe que no, Pablo siempre fue y confrontó Gálatas insensatos, no puede ser que empiecen en el espíritu y terminen en la carne. Usted y yo nunca vamos a conocer el verdadero poder de Cristo si nosotros solamente queremos que nos suavicen el oído. Que nos hagan un masaje espiritual y que nos laven las manos y que nos quiten la culpa y que el Señor ya me perdonó y ¿sabe qué? Y ahí te das cuenta de que tenemos falso arrepentimiento, volvemos a caer y caemos y después nosotros no nos vemos transformados y culpamos la gracia de Dios cuando verdaderamente no teníamos el conocimiento de la transformación. Por eso era que cuando usted mira el versículo 20, cuando llega a Jerusalén, sabe que todos tenían miedo porque decían, ¿será? ¿Y qué tal si no se convirtió y nos empieza a matar a todos?
¿Cuántos pensaron así de nosotros cuando llegamos transformados? El Señor me cambió. No sé. No, yo, mira, gloria a Dios, aleluya. Recién decía el apóstol Miguel, es el poder del Espíritu que está en nosotros, que emane, que la persona sabe que nosotros fuimos transformados. El reino no consiste en palabra, el reino consiste en poder. Y cuando usted y yo estamos sumergidos en el Señor, ¿sabe qué va a ocurrir? Va a salir poder de Dios. Por eso es que Pablo llega a tener la autoridad que tiene en la iglesia nueva testamentaria. Era porque él desde el minuto 1, ¿sabe qué? Él lo aclara a la iglesia de Filipo diciendo: todo lo tengo por basura si no está Cristo. Hoy nosotros decimos, no, si no tengo tal cosa, me falta esto, me falta aquello. Cuando yo alcance esto voy a ser feliz. Cuando yo ya tenga todo esto voy a empezar a servir, voy a empezar a ir. ¿Y sabe qué? Pablo dijo, yo renuncio a todo si no está Cristo. Pregúntele al que está a su lado, ¿serías capaz de renunciar a todo por Cristo? No, pero pregúntele serio, ¿serías capaz de renunciar todo? Ese odio, ese resentimiento, esa falta de perdón, porque de tiempo en tiempo tenemos que volver a esas cositas. Cuando Dios ya quiere que vos vayas a algo más grande, te voy a decir, mira, ¿te acordás que ayer le dijiste cositas que no hizo bien a... Y voy a decir, y ya estabas a punto de llegar a algo grande y ahora retrocediste porque la boca. Pasa, Señor, carbón encendido, se terminó el carbón celestial ya. Pues dice, es el último insulto, no insulto más. ¿Sabe qué? Quiero, con el permiso del pastor Héctor, venga pastor, venga apóstol, ustedes rajaron rápido, ¿no? Yo me di cuenta, estoy sudando y no es por... Claro, ¿viste? Quiero que se ponga sobre sus pies. Y miren, estamos a las puertas de un congreso y la palabra congreso tiene que ver justo con lo que va a suceder también el día domingo en la atmósfera natural. Porque el día domingo se va a renovar una gran cantidad de legisladores que desde el Congreso de la Cámara Baja y la Cámara Alta son representantes del pueblo. ¿Y sabe qué hacen los representantes del pueblo en el Congreso? ¿Sabe? Tratan leyes, ejecutan leyes que luego se tiene que visibilizar sobre la sociedad. Y lo que vamos a hacer nosotros en el mundo espiritual van a ser 3 días donde vamos a estar emitiendo leyes espirituales para que se vea en nuestra vida natural. 3 días donde los fundamentos de la vida nuestra tiene que volver a ser la palabra. Por eso usted tiene que ser parte de esos días y esos días le tiene que a usted ser un reinicio de su vida y decir, yo quiero ser como el apóstol Pablo, o para que me tengan miedo o para ser transformado. Pero usted y yo tenemos que volver al Señor. Mire, cierre sus ojos por un instante allí, quiero hacer 3 llamados rapidito allí. Y en esos 3 llamados no es para avergonzarnos a ninguno de nosotros. Es más, el único que se siente a veces avergonzado es el enemigo que nos acusa en la mente y hace esas acusaciones. Porque hoy usted y yo podemos estar acá en la casa del Señor, pero nuestras voluntades no fueron rendidas todavía al Señor. Y como nuestras voluntades no fueron rendidas todavía al Señor, nosotros estamos simplemente pidiendo que el Señor haga su voluntad, pero nosotros con nuestra ayuda. Y nunca será la voluntad de Dios con nuestra ayuda. El primer llamado, y escuche esto mientras usted tenga sus ojos cerrados allí. El primer llamado, y no hace falta que usted venga ya rápido, después vamos a orar, sí. El primer llamado es para esas personas que en los últimos días sienten que necesitan volverse a Dios. Pero decir, Señor, yo ya no quiero más esta vida que estoy viviendo.
Y sé que Dios está hablando a muchos de nosotros que teníamos una vida como la de Saulo y que podemos ser un instrumento útil para el Señor ahora en una vida de transformación y decir, Señor, yo en la vieja vida era esto, pero ahora te lo entrego porque sé que vas a hacer algo nuevo. El primer llamado es para aquellos que quieren volverse a Dios hoy y decir, Señor, hago un nuevo voto contigo de servicio. Me estaba enfriando. Estaba sentado en la casa escuchando la palabra, pero ya no tenía pasión, ya no tenía fuego, ya no tenía la esencia. El segundo es para aquellas personas que lejos de tener en su corazón y en su espíritu el poder de la vida, han estado batallando con espíritus de muerte. Y el espíritu de muerte no solamente es ese ataque que viene sobre nuestros pensamientos, sino que literalmente hay personas que hasta pensaron desistir de la vida. Y el tercer llamado es simplemente para aquel que dice, Señor, hasta acá llegué, estoy cansado y no quiero, Señor, soltar mi mano de la tuya. Porque hay personas acá que llegaron con sus últimas fuerzas. Y el tercer llamado es para esos que están cansados. Esaú llegó, dice que cansado, y después lo aclara, dice muy cansado. Y ese cansancio le costó su futuro. No comprometas lo que Dios quiere hacer mañana con tu casa, con tu familia, con tu descendencia por tu cansancio hoy. Ese cansancio tiene que ser renovado en la presencia del Señor. Y Saulo vivió eso. Saulo entendió, ¿sabe qué? Un hombre que no le temblaba la mano si tenía que sacar algún arma para hacer daño. Por eso es que cuando lo ven a Saulo entre los discípulos dicen, Saulo acá. ¿Cuántas veces dijeron, vos vas a cambiar, vos vas a ser diferente? Es que no saben que hay una transformación desde adentro. Y cuando llega esa transformación cambia repentinamente para siempre. Y no estoy hablando de un grado de santidad que usted va a decir después, ay no, ya no. Pablo mismo definía a los corintios diciendo, yo quiero hacer el bien, pero adentro mío quedan todavía algunas cositas del mal y a veces me cuesta. Es ser nosotros mismos. El altar va a estar abierto mientras nosotros adoramos al Señor. Vienen los mejores días de la casa, vienen días de edificación, vienen días de poner nuevamente el fundamento principal, la piedra angular sobre nuestra edificación. El que estaba cansado, esta es su oportunidad de renuevo. El que estaba luchando con esos pensamientos malignos, este es el momento. Y aquellos que necesitan volverse a Dios, esta es tu noche. No juegues con tu salvación. El minuto 2 no es nuestro. El minuto 2 no nos corresponde a nosotros. Es momento de volver a Dios. Es momento de volvernos a los brazos de papá. De volvernos a la persona del Espíritu Santo. Hermoso. Todo esto que compartimos hoy es para crear un ambiente. Mire qué ambiente se creó. Yo creo mucho en que la unción que tiene cada uno es para crear un ambiente espiritual que provoca la sensibilidad. El Espíritu de Dios que está acá nos hace sensibles. El pecado nos pone duros, insensibles. Pero viene la palabra y provoca esa blandura. Y hay una cosa linda, como una cosa fresca. Ese es el ambiente para que crezca la iglesia. Todo lo dicho de Pablo es eso y mucho más. Pero usted vean el espíritu de cooperación que había en ellos, de cuidar a un predicador que recién se había levantado para servir a Jesús.
no tenía la experiencia de los demás, era un joven predicador. Por eso Bernabé lo cuida, lo presenta, habla, da testimonio de él. Por esa razón la gente dice, no es tiempo que estés acá, volvé hasta el lado. Y la Biblia dice que entonces las iglesias tenían paz. Una iglesia que no tiene paz está en un gran conflicto. No está el Espíritu de Dios en una iglesia donde no hay paz, en un lugar donde no hay paz, en una familia donde no hay paz. En las actividades que hacemos y no tenemos paz, no habita el Espíritu de Dios. Entonces las iglesias tenían paz. Y la paz se extendía a Judea, a Galilea, a Samaria. Y en esa paz, en esa quietud, dice que eran edificadas. Todo lo dicho y hecho por el apóstol San Pablo, la paz de Dios que gobernaba esos tiempos, la gente que tenía un buen corazón, que preservaba a unos y a otros y los rodeaban, eran personas que colaboraban con el Señor para que las iglesias tengan paz. Si Dios tiene algo contra alguien, es con aquellas personas que alborotan a la iglesia. Por eso cuando habla de los alborotadores, de los gritones, de los que tienen mala onda, de los que andan haciendo cosas que no tienen que hacer, están contradiciendo al Espíritu. Las iglesias tenían paz porque había gente que valoraba las cosas que eran de Dios. Lo encontraron a Pablo, lo rodearon, lo salvaguardaron, lo enviaron para otro lado para que nadie lo lastime. Eso hace un hermano. Un hermano cuida, un hermano ama, un hermano protege. Y segundo, dice que las iglesias tenían paz. En la iglesia de acá, de allá y de más allá, dice que tenían paz. Judea, Galilea, Samaria. Pero también dice que eran edificadas, y ahí entra el discipulado. Las iglesias tienen que ser formadas como iglesia. Los líderes tienen que ser formados como líderes. Si un líder saca a una persona, ese líder no sirve. Discúlpeme lo directo. Si un líder no lidera, si un líder no crece, si un líder no aprende, si un líder no es sensible, si un líder no tiene comunión con el Espíritu Santo, si un líder no ama, si un líder no protege, no es líder. Pierde la gente se enoja, no se lo llama por teléfono. ¿Y qué onda? Ese muchacho está sufriendo, esa jovencita está sufriendo, nadie la llama, no se preocupan. ¿Para qué querés ser líder? Dice que iban creciendo, se crece en el liderazgo, se crece en la formación. ¿Sabes? Eso que estás haciendo no es de Dios. Te voy a explicar, vení a mi casa, vamos a tomar mate, vamos a hablar del Señor. Dice que una pequeña locura echa a perder el perfume del perfumista. Se desvanece, se pudre, porque cuando dejamos entrar hábitos y costumbres malas a la iglesia, esa iglesia corre riesgo de cerrarse o de que entren demonios. Dice que eran edificadas. ¿Cómo eran edificadas? Andando en el temor del Señor. Si hay paz en la iglesia, si hay doctrina en la iglesia, si hay discipulado en la iglesia, esa iglesia crece. Ve a un papá que llega a la casa enojado, vive enojado, trata con enojo. Si está algo hecho, se enoja. Si algo no está hecho, se enoja. Si hay que hacer tal cosa, se enoja. Vive enojado a la mañana, vive enojado a la tarde, vive enojado a la noche, que discute con los hijos, que con la esposa. Es un polvorín ese hogar. ¿Cómo puede crecer ese hogar? Si en una iglesia se celan, si en una iglesia se critican, si en una iglesia se lastiman, si en una iglesia no entienden. Trabajamos con gente. Un cura hace poco tiempo atrás daba la bienvenida a las prostitutas, a los ladrones, estafadores, adictos. Dice, bienvenido, le decía, bienvenido a la casa del Señor. Trabajamos con gente. No tenemos gente, digamos, que brilla con su intelecto. Tenemos gente muy humilde,
gente trabajadora, gente esforzada, las tenemos que cuidar. Entonces así es el ambiente propicio para que las cosas, para que una iglesia crezca. Tener que tener paz, hay que edificarlas andando en el temor de Dios, y dice que eso provocaba la multiplicación y la gente era fortalecida por el Espíritu Santo. Para este tiempo que tenemos por delante, necesitamos gente que realmente tenga los pantalones bien puestos. Ya hemos navegado por aguas turbulentas y hasta acá nos ayudó el Señor. Se van a venir días donde se va a necesitar esto, aquello, lo otro, lo vamos a tener que hablar. Esto es como el embarazo, que solamente lo siente esa persona que lleva en su interior a ese bebé. Esa mamá siente cómo se va creciendo, desarrollando, se va moviendo. Sufre cuando sale a luz, pero cuando lo ve a su bebé, queda maravillada y ya se olvidó del dolor, se olvidó de la pinchadura de la anestesia o de lo que sea. Se olvida porque ve a esa criatura que salió a luz, que Dios le dio esa vida para que la cuide, y ahí son familia. Después viene otros y ya la familia se expande. ¿Cómo crece una iglesia? Teniendo paz. ¿Sí o no? Paz. ¿Hay problemas en las congregaciones, ustedes que viajan mucho? Sí. ¿Y cómo se acomodan las cosas? Con paz. Por lo que dijeron, el diablo viene a buscar, se mete con ideas, con pensamiento. Mirá, no te saludó, mirá tal cosa, y te hace mirar el defecto del otro. Así que chicos, el Espíritu del Señor está acá. Y usted va a empezar a ver cosas poderosas. Vino una palabra del Señor, movió a un italiano para que venga acá. Estaba en Italia y lo trajo acá. Y la palabra que soltó acá dice, vengo con una palabra para esta congregación. Dios me dijo que ustedes salieron del confinamiento. En agosto nos liberamos de todas las deudas. La iglesia no le debe nada a nadie. Gracias a Dios. Ahora, dice Dios, salieron del confinamiento. Salimos en libertad. Ahora viene la parte más linda del ministerio. Y me alegraría mucho que usted tenga el sentimiento que tengo yo. Que usted cuando pase por ahí vea cómo van poniendo ladrillo sobre ladrillo y usted diga, esta es mi casa. Esta es mi casa, esta es mi casa, esta es mi casa, esta es mi casa. Cuando la vea con puerta, cuando la vea con ventana, que está ahí, y que eso no lo va a borrar absolutamente nadie. ¿Y quiénes lo hicieron? Y un montón de hermanos que creyeron, se pusieron de acuerdo, pelearon esa batalla y la sacaron adelante. Así que yo creo que es el momento oportuno, pedirle permiso. Pero pasarle el brazo por el de al lado y decirle, permitime. Y abrazarlo, porque eso es como una cuestión de unidad. Yo quiero ver que estemos juntos, aunque sea con ese ejemplo. Pasarle el bracito al de al lado, permitime decirle, o apoyarle en la cabeza, no sé. Pero eso es así, es un eslabón, ¿ves? Ahí estando solo, no sé a quién van a atar ustedes con esos dos eslabones. Ahí tenés. Vengan, júntense, tómense de la mano. Eso es unidad. Si usted le pregunta en el cielo, Padre, ¿esto te agrada? Sí, estar juntos. Estar juntos. Juntos podemos hacer un montón de cosas. Con las críticas no llegáramos a ningún lado. Por eso digo, su pastor, yo no estoy en las mejores condiciones para... Y le soy sincero y le abro el corazón. Fueron muchas críticas, fueron muchas cosas desagradables, fueron muy crueles, cosas muy crueles que pasé. Muy crueles. Pero si me ve ahí como la hormiguita, ahí tratando de llevar un palito más para la construcción. No sé quién de los dos. Hacemos una oración por la iglesia, por lo que viene. Aleluya. Vamos, poner la mano sobre el hombro de alguien. Aleluya. Y el espíritu de paz. Dice que esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Oh, oh, vamos, dale lugar al Espíritu Santo de Dios en esta hora. Aleluya.
Vamos, porque entramos en una nueva temporada. Aleluya, en un nuevo tiempo. Todo tiempo negativo sobre tu vida, sobre aquel que está al lado tuyo, se termina en esta hora. Comienza un tiempo de edificación, comienza un tiempo, aleluya, de paz, de caminar en paz. Toda tribulación en esta hora es arrancada en el nombre de Jesús. Padre, que tu espíritu en esta hora, Padre, comience a unir, Señor, a cada uno de los que están aquí en un pensamiento, Señor, en tu palabra, Padre, edificando, Señor, los unos a los otros. Señor, en el nombre de Jesús, que el espíritu de unidad, Señor, que hay en la iglesia primitiva, Señor, que traía paz, que traía crecimiento, venga sobre esta casa en esta hora. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, en el nombre tu paz, de Jesús, en el Señor, nombre de que Jesús. sobrepasa todo entendimiento. Vamos, recibí en esta hora. En el nombre de En el nombre de Jesús. Jesús. Algo está sucediendo en el mundo espiritual. Aleluya. En el nombre de Algo está Jesús. sucediendo a través de la unidad, a través de estar conectados los unos con los otros. Aleluya. El poder de Dios se va a manifestar, se va a potenciar en esta hora. Padre, declaramos en esta noche, profetizamos que esta palabra se mete en lo profundo de nuestro corazón, Señor, y arranca lo que no es tuyo, saca todo pensamiento, todo argumento, toda mentira. Hoy la ponemos bajo nuestros pies y declaramos, Señor, que el poder del Espíritu Santo, el poder de la verdad de tu palabra, Señor, toma nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para darnos ese crecimiento. En el nombre de Jesús lo recibimos en esta hora. Viene, vamos, métase en ese río que usted está allí caminando. En ese río que está caminando, métase. Cuando usted y yo entramos en ese sumergir de Dios, en esa profundidad del Espíritu, empieza Dios a elevarnos. Y ahí es ahí donde vemos que donde estábamos y de dónde nos sacó el Señor. Lo único que tenemos que recordar es de dónde nos sacó, nada más. No es tiempo de volver atrás. No es tiempo de detenerte. Levanta. Levanta esa mirada de nuevo, iglesia. Levanta esa mirada nuevamente. Vuélvete a enamorar de Él en este tiempo. Los tiempos difíciles, los tiempos donde en el mundo global hay aflicciones, el mejor tiempo para los hijos de Dios. Es ahí donde la gloria de Dios es vista. Y Dios necesita ese remanente santo para traer salvación sobre la tierra. Y la tierra está gimiendo y está pidiendo por vos y por mí. La tierra está gimiendo y pidiendo por los hijos de Dios. Y sabe que sé que vienen los días donde vas a volver a encender esa llama de oración, de intercesión. Cuando orabas en la madrugada, cuando orabas en la tarde, cuando orabas en el tiempo que buscabas allí, y sabe que algo se apagó, algo se detuvo, pero recibí de nuevo que se encienda esa pasión, que se encienda ese fuego esta noche. Más de la presencia del Señor. Hay algunos que Dios le va por medio del Espíritu tocar. Hay liberación. Hay algunos que van a recibir liberación. Hay cadenas que se van a romper en el nombre de Jesús. Es el Espíritu Santo ahora obrando. Es el Espíritu Santo obrando. Es el Espíritu Santo obrando. Es el Espíritu Santo obrando ahora. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.